Buen día, soy el estudiante Jairo Junior Cubillas Landión de la especialidad Computación e Informática 7 y hoy me toca hablar acerca del conocimiento de Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos y Edgar Morin. Karl Popper. Karl Raimundo Popper nació en Viena el 28 de julio de 1902 y falleció en Londres el 17 de septiembre de 1994. Fue un filósofo y profesor austriaco, aunque más tarde se convirtió en un ciudadano británico. Él nos da un concepto acerca de la epistemología y su aporte falsacionismo, pues para él es un pensamiento lógico anti-inductivista. No hay un número de observaciones que puedan confirmar un enunciado universal, asegura Popper. El inductivismo es lógicamente inválido. Lo único que puede afirmarse de forma lógicamente válida es la invalidación de una afirmación universal con un solo caso u observación que lo contradiga, dice Popper. Por lo tanto, la ciencia no puede buscar la verificación de sus teorías, solo puede mostrar empíricamente que éstas no sean refutadas. El total de los casos no verifican o validan la teoría, únicamente corroboran que con las observaciones obtenidas la teoría aún no sea falseada. Según Popper, la ciencia no es dogmática, no acepta teorías comprobadas, verificadas o válidas como verdad absoluta. Simplemente son la mejor explicación posible. Por lo tanto, si las teorías no pueden verificarse, pueden falsearse. Para Popper, una teoría es científica solo si cumple el criterio de falseabilidad y cumpliendo las categorías de ser falseable y que no hayan sido aún falseadas. El siguiente es Thomas Kuhn. Thomas Samuel Kuhn nació en Cincinnati, 18 de julio de 1922 y murió en Cambridge, 17 de junio de 1996. Él fue un físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense, conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de los 60. Kuhn se doctoró en física en la Universidad Harvard en 1949 y tuvo a su cargo un curso académico sobre la historia de la ciencia en dicha universidad de 1948 a 1956. Luego de dejar el puesto, Kuhn dio clases en la Universidad de California, Berkeley, hasta 1964, en la Universidad de Princeton hasta 1979 y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts hasta 1991. En 1962, Kuhn publicó The Structure of Scientific Revolution, la estructura de las revoluciones científicas, obra en la que expuso la evolución de las ciencias naturales básicas de un modo que se diferenciaba de forma sustancial de la visión más generalizada entonces. Según Kuhn, las ciencias no progresan siguiendo un proceso uniforme por la aplicación de un hipotético método científico. Se verifican, en cambio, dos fases diferentes de desarrollo científico. En un primer momento, hay un amplio consenso en la comunidad científica sobre cómo explotar los avances conseguidos en el pasado ante los problemas existentes, creándose así soluciones universales que Kuhn llamaba paradigma. Los paradigmas son los conocimientos, pero también las técnicas para validar y obtener dichos conocimientos, además de ciertos valores universales aceptados por lo que se denomina comunidad científica. Esto da inicio a la teoría de Kuhn respecto a que cuando son aceptados ciertos paradigmas se considera ciencia normal cuando el paradigma tiene anomalías que no puede explicar. Entonces surge una crisis paradigmática. Luego sobrevendrá una revolución paradigmática cuando el paradigma de ciencia normal sea reemplazado por un nuevo paradigma con mayor poder explicativo y sobrevendrá un nuevo periodo de la ciencia normal, haciendo que este ciclo sea constante.
Un concepto de Kuhn es de inconmensurabilidad, que toma de las matemáticas, es decir, la imposibilidad de cierta forma lógica comparar paradigmas diferentes, ya que no tiene un lenguaje teórico común, entonces no puede ser comparados, ya que considera teoría, problemas y técnicas diferentes. Este concepto Thomas Kuhn apoyará durante toda su proyección teórica. Imre Lakatos. Imre Lakatos, nacido como Imre Lipschitz, nació en Debrecen, Hungría, en 1922 y falleció en Londres en 1974. Fue un economista, filósofo y matemático húngaro de origen judío que logró salvarse de la persecución judicial nazi, cambiando su apellido. En 1956 huyó a Viena, escapándose de las autoridades rusas, luego de la fallida revolución húngara abortada por los soviéticos, y posteriormente se estableció en Londres, donde colaboró en la London School of Economics. En sus comienzos se adscribió a la escuela de Karl Popper y Lakatos, en lo que él denomina el falsacionismo sofisticado, reformula el falsacionismo para poder resolver el problema de la base empírica y el de escape a la falsación, que no resolvía las dos clases anteriores del falsacionismo, que es el falsacionismo dogmático y el falsacionismo ingenuo. Para Lakatos, un programa de investigación científica es un conjunto de teorías relacionadas entre sí de tal forma que unas se derivan de otras. Comparten un núcleo rodeado por un cinturón protector. El núcleo duro es el conjunto de estos supuestos subyacentes a todas teorías científicas dentro del programa de investigación, que no puede ser falseado. Aquí el programa vendría a ser como un paradigma de Kuhn, pero diferente a la teoría de Popper. Él no cree que estos puedan ser falseados. Por ejemplo, cuando la teoría de Newton surge, ya hay un montón de evidencias que la refutan. El cinturón protector va a ser un conjunto de hipótesis auxiliares que protegen al núcleo del programa. De estas hipótesis son las que se hacen el cargo de las diferencias y contradicciones empíricas que pueden haber contra la realidad. Por lo tanto, si algo no coincide, pueden ser modificadas, eliminadas o reemplazadas con el fin de que el núcleo duro se mantenga. Para Lakatos existen dos periodos dentro de la ciencia: los progresivos y regresivos. Progresivos: los programas de investigación explican y predicen nuevos fenómenos constantemente. Regresivos: el periodo de aparente estancamiento. Así como dos heurísticas, la positiva y negativa. La positiva: un conjunto de normas y reglas que indican el camino a seguir para el desarrollo científico. Y la negativa: la que impide la falsación del núcleo duro. Al fin tenemos al último autor, Edgar Morin. Edgar Morin nació en París el 8 de julio de 1921. El nacimiento de Edgar Morin lleva en primera instancia el nombre de Edgar Nahum. Es un filósofo y sociólogo francés. Edgar Morin, ¿qué nos propone? Nos propone los 7 saberes, según Edgar Morin. El primero es una educación que cure la ceguera del conocimiento. ¿Qué nos dice al respecto de esto? Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión, y la educación del futuro debe contar siempre con esa posibilidad. El conocimiento humano es frágil y está expuesto a alucinaciones, a errores de percepción o de juicio, a perturbaciones y ruidos, a la influencia distorsionada de los afectos, de la propia cultura, al conformismo, a la selección meramente sociológica de nuestras ideas, etc. Luego tenemos lo que es, en el segundo punto, una educación que garantice el conocimiento pertinente. Como consecuencia, la educación debe promover una inteligencia general, apta para referirse al contexto, a lo global, a lo multidimensional y a la interacción compleja de los elementos. Esta inteligencia general se construye a partir de los conocimientos existentes y de la crítica de los mismos. Su configuración fundamentalmente es la capacidad de plantear y de resolver problemas. El tercero, enseñar la condición humana. Una aventura común ha embarcado a todos los humanos de nuestra era. Todos ellos deben reconocerse en su humanidad común
y al mismo tiempo reconocer la diversidad cultural inherente a todo lo humano. Conocer el ser humano es situarlo en el universo y al mismo tiempo separarlo de él. Al igual que cualquier otro conocimiento, el del ser humano también debe ser contextualizado. En el cuarto punto tenemos enseñar la identidad terrenal. El término patria incluye referencias etimológicas y afectivas, tanto paternales como maternales. En esta perspectiva de relación paterno-materno-filial es en la que se construirá a escala planetaria una misma conciencia antropológica, ecológica, cívica y espiritual. Hemos tardado demasiado tiempo en percibir nuestra identidad terrenal, dijo Morin, citando a Marx. La historia ha progresado por el lado malo. Pero manifestó su esperanza citando en paralelo otra frase, en esta ocasión la de Hegel. La lechuza de la sabiduría siempre emprende su vuelo al atardecer. En el quinto punto tenemos enfrentar las incertidumbres. Todas las sociedades creen que la perpetuación de sus modelos se producirá de forma natural. Los siglos pasados siempre creyeron que el futuro se confrontaría de acuerdo con sus creencias e instituciones. El imperio romano, tan dilatado en el tiempo, es el paradigma de esa seguridad de pervivir. 6. Enseñar la comprensión. La verdadera comprensión exige establecer sociedades democráticas, fuera de las cuales no cabe ni tolerancia ni libertad para salir del cierre etnocéntrico. Por eso, la educación del futuro deberá de asumir un compromiso sin fisuras por la democracia, porque no cabe una comprensión a escala planetaria entre pueblos y culturas más que en el marco de una democracia abierta. Por último, tenemos la ética del género humano. Morin dedicó a postular cambios concretos en el sistema educativo de la etapa de la primaria hasta la universidad. La no fragmentación de los saberes, la reflexión sobre lo que se enseña y la elaboración de un paradigma de relación circular entre las partes y el todo, lo simple y lo complejo. Abogó por lo que él llamó diezmo epistemológico, según la cual las universidades deberían dedicar el 10% de sus presupuestos a financiar la reflexión sobre el valor y la pertenencia de lo que enseña. Eso es todo. Muchas gracias.